Pregunta del millón. ¿Por qué el 70% de los proyectos fracasan? Pero te voy a dar un dato antes, que es un dato muy interesante. ¿Sabes desde cuándo nos estamos haciendo esa pregunta? Desde la década de 1950. Nos estamos preguntando ¿por qué el 70%? Se han hecho muchos estudios, se ha avanzado muchísimo y seguimos con el mismo porcentaje. ¿Por qué pasa esto? Y es porque las empresas se están dando cuenta que el problema no es la tecnología. La tecnología, desarrollo más, desarrollo menos, va a funcionar. Pero el problema es la adaptabilidad de las personas, que son las que se apropian de esa herramienta. En un mundo repleto de mercados saturados, solo una cosa separa a los que sobreviven de los que dominan: la búsqueda deliberada de una característica imposible de copiar. Esto es La Ventaja Competitiva. Historias reales de transformación digital. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de La Ventaja Competitiva. Mi nombre es Soledad Hernández y es un gusto saludarles de esta ocasión. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el por qué el 70% de los proyectos fracasan y cómo liderar el cambio. Para responder estas preguntas tenemos a una invitada muy especial. Ella es Bárbara Andreu, tiene mucha experiencia en Change Management en la región de Latinoamérica y el Caribe. Barbie, qué gusto tenerte en este episodio. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola Soledad, muchas gracias por esta invitación y déjame contarte un poquito sobre mí. Yo soy especialista en comunicación estratégica y change management o gestión de cambio, como se conoce habitualmente, para compañías y también gobiernos que están realizando su proceso de transformación digital y cultural en Latinoamérica y en el Caribe, que es donde estamos trabajando muchísimo más en estos tiempos. Y te digo que el título que tiraste, pregunta del millón. ¿Por qué el 70% de los proyectos fracasan? Pero te voy a dar un dato antes, que es un dato muy interesante. ¿Sabes desde cuándo nos estamos haciendo esa pregunta? Desde la década de 1950. Nos estamos preguntando ¿por qué el 70%? Se han hecho muchos estudios, se ha avanzado muchísimo y seguimos con el mismo porcentaje. ¿Por qué pasa esto? Y es porque las empresas se están dando cuenta que el problema no es la tecnología. La tecnología, desarrollo más, desarrollo menos, va a funcionar. Pero el problema es la adaptabilidad de las personas, que son las que se apropian de esa herramienta, se apropian de esa transformación tecnológica, cultural, del negocio, lo que estemos hablando, y lo llevan adelante, lo implementan y lo usan, como quien dice. Entonces, nos dimos cuenta que gestión de cambio tiene muchísimas décadas en el mercado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el error acá? Si está gestión de cambio también, bueno, gestión de cambio es mucho más que planes de trabajo. Es gestionar emocionalidades de las personas, así como lo escuchás. Wow. Si mi abuela hoy estuviera escuchando que una transformación digital, tecnológica en una compañía depende de la emocionalidad, me estaría en este momento regañando y diciendo, ¿cómo vas a decir algo así? Lo hemos comprobado. Y sé que tenés muchas preguntas al respecto, Sole, de esto, pero es un tema larguísimo. Sí, definitivamente las transformaciones que se necesitan hacer en las empresas puede ser de tecnología, puede ser cambios en procesos, puede ser implementar nuevas maneras o nuevas metodologías para hacer las cosas, pero todo al final son personas, las empresas son personas. Entonces, ¿qué es realmente el change management o la gestión de cambio? Bueno, excelente pregunta. Te respondo. Gestión de cambio no es solamente comunicación, no es solamente capacitación, aunque son pilares muy importantes. Es el acompañamiento, es la parte humana de esa transformación, y esa parte humana responde a 3 retos tremendamente relevantes y a su vez
son respuestas biológicas que tienen las personas que atraviesan transformaciones en cualquier cultura, en cualquier etnia y en cualquier parte del mundo. ¿Y cuáles son? No sé, no me han comentado, no conozco, no me llega la información de qué es este cambio, en qué consiste. Entonces, como no sé, puedo presentar esa resistencia de, como no entiendo este cambio, entonces no hago lo que me estás diciendo que hago. Hago lo que puedo, lo que entiendo. Claro. Hago lo que puedo y lo que entiendo. Y ahí me diste una punta que, imagínate, ya la voy a agarrar. Después, no tengo las habilidades. Yo no sé qué tengo que hacer porque no tengo las habilidades, no me la han dado. Yo no puedo manejar este nuevo sistema, esta nueva herramienta, este cambio del negocio. No lo puedo abordar con lo que yo sé. Y la otra es, no quiero. No quiero y no quiero. Y es algo totalmente humano. Son respuestas biológicas. Y acá empiezo a responderte, ¿qué es gestión de cambio? Gestión de cambio entiende estas respuestas biológicas frente a las transformaciones, a los cambios, y te responde con planes de trabajo, planes estratégicos, plan de comunicación para el que no conoce el cambio, plan de capacitación y entrenamiento para el que no tiene las habilidades, y un plan de adaptación, de adaptabilidad para aquellos que dicen, no quiero hacerlo. Ahora, te voy a profundizar mucho más en qué es gestión de cambio, change management. Es no atarte a estos planes, planes que responden a cronogramas, sino estar en el pulso y en la temperatura de lo que está pasando con la gente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Voy a dejar de lado los planes? No, claro que no, pero no me ato, claro, no hago una carrera contra el tiempo, porque para mí lo importante son las personas. Y con esto, y te doy un solo ejemplo de esto. Hoy no aprendemos igual que hace 10 años. No entiendo igual, no tengo los mismos hábitos y no utilizo los mismos sistemas de aprendizaje y comprensión del cambio. Entonces vamos adaptándonos a los comportamientos digitales, a nuestras motivaciones como seres humanos de hoy. Por eso gestión de cambio es mucho más que atarse a planes y cronogramas. Exacto, y además, no solo, porque yo pienso que es el escenario ideal, ¿no? Que vamos a hacer una planificación y vamos a tener el apoyo de todos los niveles de la empresa, la convocatoria, etcétera. Pero tú dijiste algo interesantísimo que es, no quiero cambiar. Entonces, hay las personas que dicen, no quiero. Y entonces, ¿cómo se maneja eso? Qué difícil. Bueno, el no quiero, hay algo maravilloso. Bueno, el que lo está pasando no lo siente tan maravilloso, pero el proceso es maravilloso y se llama duelo organizacional. ¿Por qué te digo que es maravilloso? Porque de los sponsors o patrocinadores de un proyecto, el resto del liderazgo de la compañía y la consultoría que acompañan entiendan que este proceso significa la manifestación hacia la pérdida que tengo. ¿Pérdida de qué? Puedo creer que van a me despiden a mí o a otros, puedo creer que eso va a pasar. Ponele que no suceda, pero yo creo que sí va a pasar. Puedo perder mi estatus porque hasta ahora yo soy el experto en esto, pero con este cambio dejo de ser el experto, dejo de ser esa persona a la que todos vienen a consultar, entonces pierdo mi lugar. Y ¿sabes qué? Esas pérdidas son duelos y se viven en los centros, bueno, yo sigo la corriente neurocientífica y esas pérdidas se encienden en el cerebro los mismos lugares de dolor que te puede encender una lastimadura grande, muy grande. Es dolor social. A eso le llamamos dolor social. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿viste cómo siempre tenemos que circunscribirnos un poco a los temas para llegar a la respuesta concreta? ¿Por qué no quiero cambiar? Porque estoy atravesando duelo organizacional, porque estoy perdiendo mis lugares conocidos. Entonces, ¿qué es lo que hace gestión de cambio? Y gestión de cambio no es
2 consultores, 3 consultores, es todo el equipo del proyecto como agente de cambio, entendiendo y gestionando con herramientas específicas y con alternativas de adaptabilidad estas resistencias al cambio, que pueden ser emocionales, pueden ser lógicas, porque digo, esto con mi conocimiento, sé que esto así no va a funcionar, tenemos que adaptarlo. Y está perfecto y tenemos que comprenderlo, pero tengo que generar esos espacios de conversación. O también la persona experta también puede pensar, quizás esto no va a funcionar y tenemos que demostrarle con espacios de feedback, de retroalimentación, de alineamiento conceptual, cómo sí efectivamente va a funcionar. ¿Te das cuenta que son espacios de diálogo en donde vos le tenés que dar el lugar a la persona de decir, te vas a apropiar de esto porque lo vas a conocer, porque está bien no saber y porque acá tenemos todos estos mecanismos para que sí sepas, sí estés enterado y sí estés capacitado y entrenado? Exacto, y no solo pensar en que no, o aceptar el no saber, sino también aceptar que tengo miedo, ¿no? Que tengo miedo de todo esto que tú Qué decías. difícil que es. Y es interesante lo que tú dices acerca de cómo se puede sentir la persona al ser reemplazada por algo. Nosotros en Intellect Systems, nosotros implementamos soluciones para mejorar los procesos de gestión de clientes. Y nos hemos dado cuenta que hay personas con las que hablamos del equipo que ya sentimos una resistencia. Y claro, ahora que lo mencionas, digo, es porque deben tener miedo. Me van a reemplazar o entonces yo saboteo este proceso. Así, pero no es consciente, o sea, eso no es consciente. Es porque, claro, es porque me pierdo lo que los demás ven de mí. Y me pierdo yo que no sé ni dónde estoy parado porque todavía no entré en el proceso de cambio, porque no sé lo que tienen preparado para mí. Exacto. Y claro, yo creo que también es un poco de alguna manera el entendimiento de la empresa, a dónde pertenece esta persona o estas personas, entender u observar a su equipo cómo se está comportando, cómo están dándoles esa motivación también y decir, ok, es un proceso desde el momento en que surge la idea de algún cambio. Me imagino que, claro, esto viene trabajándose desde mucho antes de la misma ya implementación en el día 1, ¿no? Qué genialidad lo que decís, perdóname que te interrumpo, pero dijiste una genialidad. Se viene trabajando desde antes. Uno de los errores más frecuentes que hay es pensar que un proceso de change management o gestión de cambio comienza en el kickoff del proyecto y que termina cuando se termina el proyecto. No, lo que vos indicabas recién, esto se trabaja antes. Por supuesto, la mejor práctica es que gestión de cambio comience a intervenir antes del kickoff, ¿sí? Y que cuando termina, el día que decimos terminamos el proyecto, gestión de cambio se asegura, mide y ajusta la apropiación de las personas a esa nueva transformación. Excelente, sí, definitivamente. Barbie, yo, bueno, con todos tus años de experiencia en este proceso y, bueno, cada empresa es diferente, cada persona es tan diferente, pues supongo que también no es que ya lo conoces todo, siempre van surgiendo cosas, siempre vas aprendiendo más. Me gustaría que nos cuentes una historia de cómo ha sido, la historia que más recuerdes, ya sea buena, ya sea mala, de un proceso como normal en una empresa. Bueno, en realidad tengo dos proyectos muy, muy grandes que me marcaron. Uno, que fue el primero que hice hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace muchos años, que fue el proceso de transformación del Grupo Telefónica en Argentina, en donde la compañía pasó de ser pública a privada
y a convertirse en un grupo, no en una sola empresa que proveía de telefonía, de telefonía fija, ¿no? para las casas y las empresas, sino que entraba la telefonía móvil, entraba internet, y fue un proceso maravillosamente estructurado. Ahí aprendí muchísimo, fue mi primer proyecto. Wow. Y te puedo asegurar que el foco en las personas de todos los niveles de la compañía fue algo muy ejemplificador, porque verdaderamente el foco estaba en la gente, no en la tecnología. La tecnología era algo que se veía y se aprendía como una cosa más, pero en donde se hacía el énfasis y recorrimos el país de punta a punta. ¿Viste? La Argentina es larga, chicos, es larga. Ahí realmente fue inspirador, realmente. Y te digo más, una de las fases del proyecto que duró más de 3 años se llamaba Inspira, justamente. Wow. Bueno, y la segunda la viví en Ecuador, en la pandemia, que estábamos haciendo un proyecto, y lo cuento siempre, y en cada entrevista que me hacen lo cuento, porque es cuando un equipo que no estaba preparado para muchas cosas que tenían que suceder y para de verdad una forma de trabajo que no teníamos planteado implementar, realmente con muy pocos recursos técnicos logró resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en el equipo y en la gente. Y de verdad te digo, fue algo que no estábamos preparados para un aislamiento, desde lo que es el trabajo 100% remoto. No habíamos implementado un proyecto 100% remoto. ¡Qué reto! Y esta metodología es un logro de gestión de cambio. Entonces, francamente, y créanme, que no importa la tecnología, así sea más fuerte, más débil, el mega sistema o el sistema más chiquito desarrollado in-house, los resultados extraordinarios los tiene la gente cuando son apoyados, cuando son escuchados, metodológicamente guiados. Esto no es sentarnos a conversar, esto es una metodología, esto es ciencia del comportamiento, ciencia del aprendizaje detrás. Claro, no es un taller, no es una reunión que te dicen vamos a hacer esto o hacer un par de reuniones. Es eso y mucho más. Es eso y mucho más, exactamente. Así, como dices, es una metodología. ¿Y qué interesante esto que dices del tema remoto? Porque ¿qué fue lo que fue totalmente nuevo y dijiste, ¿cómo resuelvo esto? O sea, ¿qué fue lo más loco que te encontraste y dijiste, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, quizás remueve mucha sensibilidad, sobre todo para este país tan querido por mí, que es mi segunda casa, Ecuador. Recuerdo una lección de liderazgo hasta estos días, en donde casi todo el equipo estaba enfermo. Tuvimos un líder que no nos dio vacaciones, no nos dio días de descanso, y decimos, che, qué mal. ¿Sabes una cosa? Nos juntábamos todos los días desde las 7 de la mañana. Nos reuníamos, compartíamos, se escuchaban los perros, los gatos, los nenes, ruidos de ollas de sartenes, claro. Y el equipo funcional para adelante, enfocados en sacar adelante este proyecto, porque si se caía el proyecto, nos caíamos todos. ¿Y sabes una cosa? Este proyecto y esta forma de liderar de este líder, yo creo que nos salvó la vida a todos. ¿Sabes por qué? Porque nos mantuvo ocupados, pensando en algo mucho más grande que nosotros, que ¿sabes qué era? Que todo el equipo saliera adelante. Y gestión de cambio, ayudado por estos líderes, lo único que hacíamos diariamente, conversar con uno, con otro. ¿Qué falta? ¿Qué te falta? ¿Qué tenés?
a ver, vamos a hacer alineamiento, vamos a entender. Había muchos problemas para que nos conectáramos, muchos problemas para que la gente tuviera su privacidad, porque nadie estaba preparado para un cambio cultural tan drástico como fue una cultura 100% remota. ¿Sabes qué? Hicimos mucha escucha, hicimos mucha adaptabilidad desde los talleres de corresponsabilidades, del feedback, de retroalimentación. Te juro, no parábamos de gestionar y no eran 3, 4 consultores de gestión de cambio, era todo el liderazgo unido. Y acá viene otra verdad, otro axioma de gestión de cambio. La gestión de cambio no la hace la consultoría. La gestión de cambio metodológicamente la instala la consultoría, pero quien la modela es el liderazgo de la compañía o de la organización que está interviniendo, ya sea público o privado. El liderazgo tiene un rol protagónico y por eso nosotros, con ese ejemplo que teníamos de los líderes, con el apoyo de gestión de cambio, es que pudimos hacer este cambio cultural que fue, bueno, imagínate, resultado exitoso, podemos decir. Sí, es definitivamente necesario el involucramiento total de los líderes, el alineamiento con la cultura de la organización también. Nosotros tuvimos hace un tiempo unos clientes que se acercaron a nosotros y dijeron, mira, tenemos implementado el CRM desde hace 3 años y no funciona y ya no queremos gastar más en esto porque claro, nadie lo quiere usar. Claro, decimos, a ver, esperen un rato, revisemos qué está pasando con el equipo. Y bueno, involucrar a los líderes, es eso, o sea, son las personas, definitivamente. Así es. Barbie, y de las implementaciones, ya cuando tú dices, ok, vamos a trabajar, sí, estamos muy animados con esto de la gestión de cambio, estamos abiertos a tus sugerencias, o hemos hecho estas cosas. ¿Cuáles son los errores más típicos que cometen las empresas al gestionar los cambios? Bueno, número 1, no comunicar a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene miedo desde el liderazgo, desde el patrocinio del proyecto, se tiene miedo de dar una información que después es todo tan nuevo, ¿no? O sea, por eso es transformación, no conocemos lo que va a venir. Y encima, si trabajamos con metodologías ágiles, iterativas, incrementales, es todo un descubrir un mundo nuevo todo el tiempo, entonces el liderazgo dice, ay, no me siento seguro para comunicar. Pero ¿qué pasa? No me siento seguro para comunicar. Y ese silencio lo llena las interpretaciones de las personas. Y para cuando vamos a comunicar tenemos que hacer un trabajo enorme de desandar rumores trascendidos y, como les decía, interpretaciones que no son justamente lo que buscábamos. El error número 2 viene un poco atado a lo que te comentaba recién. Es que los líderes, los patrocinadores no se involucren y digan, no, listo, que el proyecto empiece con el equipo funcional, con el área de tecnología. No es así. La tecnología va a funcionar a la corta, a la larga, desarrollo más, desarrollo menos, la tecnología va a funcionar, pero el cambio lo modelan los líderes. Por eso su rol es fundamental. Y tercero, creer que un proyecto de transformación tecnológica, digital, es solamente tecnológico o digital. Hay que tomar conciencia de que estos proyectos primero cambia toda la cultura de la gente, de la compañía, la forma en la que hacemos las cosas. Y este factor, este último que te acabo de decir, le da mucho miedo a las compañías, porque dicen, mi cultura es lo más fuerte que tengo. Cultura es cada vez, ¿cuándo hay cambio cultural? Cada vez que aprendes algo, por chiquitito así que sea, tu cultura cambia. Entonces es resignificar ese concepto de cambio cultural, porque si vas a aprender una nueva forma de trabajar, una nueva forma de hacer las cosas, más pasos, menos pasos, no importa, estás teniendo un cambio de cultura. ¿Cómo lo vas a hacer? Apalancado en los valores.
siempre en los valores. Entonces nunca vas a abandonar la cultura intrínseca de la organización, sino que la vas a desarrollar. Esos son los 3 errores que te quería comentar, que son los más frecuentes, los más importantes que vemos y que veo fundamentalmente acá en las compañías y en las organizaciones públicas en Latinoamérica y el Caribe, que es lo que te comentaba que trabajo yo. Excelente. Me quedo pensando porque, claro, cuando tú comunicas algo que se va a hacer, claro, tienes que comunicarlo antes con un propósito, ¿no? Porque yo creo que las personas, hay veces que nos pasa a los líderes, supongo que cuando quienes nos están viendo y son líderes también de negocios y de equipos, les pasará lo mismo. Tienen una idea en la cabeza, lo han hablado con sus pares, con su equipo más cercano, y dicen, sí, esto es lo que se debería hacer, y tienen tienen varias reuniones viendo el objetivo y hacia dónde quieren llegar, pero al comunicar no hay el para qué. O sea, sí, esto es lo que va a cambiar, esto es lo que tenemos que hacer, pero ¿para qué? Entonces, si la gente no se siente involucrada, pues también es hacer cosas sin saber hacia dónde va, ¿no? ¿Sabes por qué cambiamos? Cambiamos cuando vemos el beneficio para nosotros. Si yo no veo el beneficio para mí, me voy a tomar el tiempo que necesite, que quiera y a ver si quiero. Pero si yo sé que hay un beneficio para mí, si esto es lo primero que a mí me comunican, y acá va una súper clave de gestión de cambio, tener el beneficio, ese para qué es el propósito, entender el propósito del cambio y el beneficio que me trae. Recién ahí me puedes explicar todos los planes que quieras y me aterrizas todo lo que querés. Pero primero, para ponerme en mis 2 pies, para parquearme bien, como dicen en Ecuador, tengo que entender esas 2 cosas. Definitivamente. Y por otro lado, Barbie, ¿cómo logras una transición exitosa? Ya vimos los errores. Bueno, casi nada me preguntas. ¿Cómo logramos una transición exitosa? Bueno, un plan de adopción es lo más efímero que he visto en toda mi vida, pero quienes trabajamos en esto en forma cotidiana y que en mi caso hago proyectos con impacto país, sé que esa transición exitosa es mi plan orquestado, coordinado, de comunicación, de capacitación, de adaptabilidad, con protagonismo del patrocinio, con gestión de los duelos organizacionales que no se dan en el kickoff solamente, van a pasar prácticamente hasta en el medio de la implementación vamos a tener ese duelo organizacional. Y sobre todo, una transición exitosa es cuando me ocupo como organización de la apropiación post-implementación. Y ocuparme de la apropiación es, obviamente, una serie de diagnósticos, de acompañamientos, porque te digo una cosa, miedo, te digo como persona, miedo vamos a tener siempre, el miedo está. Ahora, para una organización no gestionar ese miedo es carísimo, sale mucha plata. Por eso las transiciones exitosas tienen que tener el acompañamiento de gestión de cambio, justamente para apalancar todas esas decisiones tecnológicas y generar la adopción de las mismas. La gestión del cambio no involucra entonces solamente emociones, solamente personas, si es que lo queremos ver de la manera más humana, sino también involucra el asegurar un retorno de tu inversión en el cambio que estés generando, ya sea tecnológico, cualquier metodología o lo que estés implementando en la empresa, ¿correcto? Total, yo tengo que asegurarme que ese cambio sea sostenible, porque cuántas veces en tu casa o en la casa de todos nosotros decimos, ahora esto lo ponemos acá, el objeto en cuestión quedó un día ahí y después todo el mundo lo fue a poner en donde vivió siempre. Es una conducta humana. En una organización pasa exactamente calcado lo mismo. Lo mismo. Yo pienso a Barbie, bueno, creo que aquí podríamos quedarnos horas y horas hablando. Y más nosotras. Y más nosotras, pero bueno, yo creo que la conclusión de este episodio podría ser que el cambio no se impone,
se acompaña, ¿no? Así es, el cambio no se impone, se acompaña desde un método con la gente. Para terminar, Barbie, ¿qué le dirías desde tu lado humano y desde tu lado profesional a esos líderes que nos están escuchando en este momento y que tal vez están enfrentando un cambio en su organización, en su negocio, y que les da miedo, porque tal vez no siempre queremos admitir, pero nos da miedo? ¿Qué le dirías tú? Como te decía recién, el miedo no lo vamos a perder, ¿no? Porque es un vértigo bastante grande, todo un proceso de transformación. El miedo no lo vas a perder. Lo que haces con el miedo es gestionarlo. Y una clave para gestionar el miedo es darse la posibilidad de aprender. No perdés autoridad, no perdés liderazgo cuando aprendes, sino que ganas. Entonces, para mí, la gestión del miedo le ahorra mucho dinero a la organización, asegura y garantiza la apropiación de estos cambios tecnológicos, culturales, del negocio, de los que hablábamos recién. Así que tener ganas de aprender, no tener miedo a perder con el aprendizaje. No, los líderes no pierden, el modelo de liderazgo cambió y por suerte es un liderazgo transformacional que está muy cerca de la gente. No es piramidal como se usaba antes, y mucho menos en procesos de transformación. Son líderes muy, muy cercanos a las personas. Así que esa sería la clave. Qué poderoso. Qué poderoso, como todo lo que siempre dices, Barbie. Me llevo pues muchas buenas ideas también. Espero que este episodio y esta conversación con Bárbara Andreu haya sido muy inspiradora para ustedes, líderes que nos están escuchando, líderes de negocio que están transformando sus empresas en Latinoamérica, y que puedan inspirarse en estas conversaciones que estamos teniendo. Ese es nuestro objetivo. Si te gustó este episodio, si te gustó esta conversación, déjanos un like, síguenos en YouTube y en nuestras redes para que puedas ver mucho más contenido sobre esto y puedas compartir también si conoces con otros líderes que puedan estar pasando por estas situaciones. Gracias, Barbie, por tu tiempo, por tus respuestas. Excelente. Un saludo a todos. Si te gusta este contenido y quieres apoyarnos, no olvides darnos un like, dejarnos tu opinión en la caja de comentarios, así como suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún vídeo.